La bisabuela que gritó, «Lo hice y lo haría de nuevo». Asesinato por celos en hogar de ancianos. La mañana del 10 de junio de 2005, los residentes de Hightower Manor, en Atlanta, Georgia, se despertaron esperando otro día tranquilo y rutinario. Hightower Manor es un complejo de viviendas para personas mayores operado por la Atlanta Housing Authority, ubicado en Martin Luther King Jr. Drive, en el lado suroeste de la ciudad. Es el tipo de lugar donde adultos mayores con ingresos limitados pueden encontrar vivienda asequible en sus años dorados, donde pueden vivir de manera independiente, pero con la seguridad de tener vecinos de edad similar cerca, donde las tardes se pasan jugando cartas en áreas comunes o leyendo el periódico en el vestíbulo compartido. Es un lugar que se supone es seguro, pacífico, un refugio para personas que han trabajado toda su vida y ahora merecen descansar en tranquilidad. Pero esa mañana de junio, la tranquilidad de Hightower Manor fue destrozada por el sonido de disparos resonando a través del vestíbulo del edificio. Los residentes que escucharon los disparos corrieron de sus apartamentos hacia el vestíbulo y encontraron una escena de horror absoluto. Herman Winslow, un residente de 85 años, que había estado sentado en el sofá del vestíbulo leyendo pacíficamente su periódico matutino, yacía muerto en ese sofá, su cabeza destruida por múltiples heridas de bala disparadas a quemarropa. De pie sobre su cuerpo, todavía sosteniendo la pistola antigua que había usado para matarlo, estaba Lena Driscoll, una bisabuela de 78 años vestida en bata de baño, gorro de red para el cabello, medias de soporte y pantuflas. Cuando los oficiales de policía llegaron minutos después, esperaban encontrar a un tirador activo peligroso que necesitaba ser sometido con fuerza. En cambio, encontraron a una mujer anciana, menuda, agitando una pistola con su dedo aún en el gatillo, gritando palabras que ninguno de los oficiales jamás olvidaría. «Lo hice y lo haría de nuevo». No había remordimiento en su voz. No había shock o horror por lo que acababa de hacer. Solo rabia pura, celos implacables y una confesión voluntaria gritada a los rostros de los oficiales de policía que acababan de llegar. Esta es la historia de Lena Driscoll, una bisabuela sin antecedentes penales que vivió 78 años sin violar la ley, antes de que los celos la transformaran en asesina. Esta es la historia de Herman Winslow, un viudo de 85 años cuyo crimen fue terminar una relación romántica. Y esta es la historia de cómo el amor en la tercera edad puede volverse tan obsesivo, tan peligroso y tan letal como el amor juvenil, con la diferencia de que cuando las personas mayores cometen violencia, todo el mundo se sorprende porque se supone que los abuelos no matan a la gente. La vida. Antes del crimen. Una mujer sin historial. Para entender qué fue tan impactante del crimen de Lena Driscoll, necesitas entender quién era ella antes de esa mañana de junio. Lena había vivido 78 años en este planeta sin una sola detención, sin un solo cargo criminal, sin siquiera una multa de tráfico significativa en su récord. Era exactamente el tipo de mujer mayor que verías en la iglesia los domingos, o en la tienda de comestibles eligiendo cuidadosamente frutas, o sentada en un porche frontal observando al vecindario pasar. Había criado hijos que se convirtieron en adultos. Había visto a sus hijos tener hijos, y esos hijos tener hijos a su vez, convirtiéndola en bisabuela varias veces. Su familia la conocía como una mujer tranquila que había navegado los altibajos normales de la vida sin nunca recurrir a la violencia o al crimen. Lena poseía una pistola, un revólver antiguo que había comprado o recibido en 1957, casi 50 años antes del asesinato. Durante casi medio siglo, esa pistola había permanecido guardada de manera segura en su hogar, nunca usada en ira, nunca apuntada a otra persona, simplemente una reliquia de una época diferente, cuando más estadounidenses mantenían armas de fuego para protección. El hecho de que Lena hubiera poseído esta arma durante 48 años, sin incidentes, sería señalado más tarde por su abogada defensora como evidencia de que no era inherentemente violenta o peligrosa. Era solo una mujer mayor que tenía una antigua pistola guardada en algún lugar de su hogar. Nadie que conociera a Lena Driscoll antes del 10 de junio de 2005
habría predicho que estaba a punto de convertirse en asesina. Su nieta, también llamada Lena Holt, más tarde diría a los reporteros: «Lo que la llevó a esto está más allá de mí». Era un sentimiento compartido por todos en la familia Driscoll. ¿Cómo podría su abuela, su bisabuela, esta mujer tranquila, que había vivido más de 7 décadas sin problemas con la ley, de repente matar a alguien a sangre fría? La respuesta yace en las emociones más primitivas y poderosas de los humanos. Amor, rechazo, celos y la furia que viene cuando alguien que amabas te dice que ya no te quiere. Resulta que estos sentimientos no disminuyen con la edad. Un corazón de 78 años puede romperse tan completamente como un corazón de 18 años. Y una mujer de 78 años rechazada puede sentir una rabia tan consumidora como una mujer de 28. La diferencia es que la sociedad rara vez anticipa la violencia de personas mayores, por lo que cuando sucede es doblemente impactante. El romance. Cuando Herman Winslow entró en su vida. Lena Driscoll y Herman Winslow ambos vivían en Hightower Manor, el complejo de viviendas para personas mayores en el suroeste de Atlanta. En tales entornos, especialmente en edificios donde muchos residentes son viudos o viudas que han perdido a sus cónyuges después de décadas de matrimonio, no es inusual que se formen nuevas relaciones. Románticas. Las personas mayores, contrario al estereotipo de que ya no están interesadas en el romance o la compañía, a menudo anhelan conexión, afecto y alguien con quien compartir sus años restantes. Hightower Manor, con sus áreas comunes donde los residentes naturalmente interactuaban, era exactamente el tipo de lugar donde podían florecer romances geriátricos. Herman Winslow tenía 85 años cuando conoció a Lena Driscoll. Era viudo, habiendo perdido a su esposa años antes. Según los relatos de quienes conocían a Herman, era un hombre encantador y sociable que disfrutaba de conversar con otros residentes. Notó a Lena y quedó intrigado. Comenzó lo que su familia más tarde describiría como una persistente búsqueda de su afecto. Durante meses, Herman cortejó a Lena. Le hablaba cuando la veía en el vestíbulo. Encontraba excusas para pasar tiempo cerca de ella. Le hacía cumplidos, le prestaba atención, le mostraba el tipo de interés romántico que ella probablemente no había experimentado en años o incluso décadas. Inicialmente, Lena era reacia. Tal vez había estado sola durante mucho tiempo y se había acostumbrado a la soledad. Tal vez se preocupaba de que involucrarse con alguien nuevo a su edad fuera tonto. Tal vez simplemente no estaba interesada al principio, pero Herman fue persistente, y eventualmente Lena cedió. Comenzaron a pasar tiempo juntos, salían a cenar, veían televisión juntos en el área común. Herman visitaba el apartamento de Lena, y ella visitaba el suyo. Para los demás residentes de Hightower Manor, se convirtieron en pareja, dos personas mayores que habían encontrado compañía en sus años dorados. La relación se profundizó durante el siguiente año. No se trataba solo de pasar tiempo casualmente juntos. Herman y Lena tomaron decisiones financieras que sugerían que veían su relación como seria y duradera. Abrieron una cuenta bancaria conjunta, mezclando sus modestos recursos financieros de la manera que hacen las parejas comprometidas. Viajaron juntos, tomando viajes que incluían un viaje reciente a Daytona Beach, Florida, disfrutando del tipo de vacaciones que probablemente ninguno de ellos había podido permitirse en años. La nieta de Lena más tarde recordaría que su abuela parecía feliz durante este período, que el romance con Herman le había dado una nueva vitalidad, un sentido renovado de propósito y alegría. Después de probablemente años de soledad, Lena había encontrado a alguien que le prestaba atención, que la hacía sentir deseada, que compartía su vida diaria. Pero como sucede con muchas relaciones, especialmente aquellas que comienzan con la intensidad de dos personas solitarias que finalmente encuentran compañía, la fase de luna de miel eventualmente comenzó a desvanecerse. Según el testimonio y las cuentas posteriores del juicio, el comportamiento de Lena comenzó a cambiar a medida que la relación progresaba. Se volvió más
posesiva de Herman. Comenzó a vigilar sus movimientos, a preguntarle dónde había estado, con quién había hablado. Su abogada defensora, Deborah Poole, más tarde describiría a Lena durante este período como actuando erráticamente. Lena pasaba horas sentada en el pasillo fuera del apartamento de Herman, solo observando su puerta, aparentemente tratando de monitorear quién entraba y salía. Cuando Herman no estaba donde ella esperaba que estuviera, Lena saltaba a conclusiones de que debía estar con otra mujer. El guardia de seguridad de Hightower Manor tuvo que intervenir múltiples veces para calmar a Lena cuando se alteraba por los movimientos percibidos de Herman. Lo que Lena aparentemente no podía o no quería entender era que Herman, un hombre de 85 años, probablemente pasaba mucho de su tiempo haciendo cosas perfectamente inocentes como tomar siestas, ver televisión o simplemente sentarse solo en su apartamento. La abogada defensora de Lena más tarde argumentaría en el juicio. No hay otra mujer. El Sr. Winslow tenía 85 años. Era una manera gentil de señalar que un hombre en su mediados de los 80 probablemente no estaba llevando a cabo múltiples relaciones románticas simultáneas. Cuando Lena pensaba que Herman la estaba engañando, cuando se convencía de que debía estar con otra mujer, la realidad probablemente era mucho más mundana. Él estaba durmiendo, o no se sentía bien, o simplemente estaba disfrutando de un tiempo tranquilo solo. Pero los celos, una vez que se establecen en la mente de alguien, distorsionan la realidad. Cada acción inocente se convierte en evidencia de traición. Cada explicación razonable es descartada como una mentira. La ruptura. Cuando Herman dijo que había terminado, los detalles exactos de por qué y cuándo Herman Winslow decidió terminar su relación con Lena Driscoll no están completamente documentados en los registros judiciales públicos. Lo que se sabe es que en algún momento a principios de junio de 2005, solo días después de regresar juntos del viaje a Daytona Beach, Herman le dijo a Lena que su relación había terminado. Según la versión de los fiscales, Herman específicamente le dijo a Lena que había encontrado a otra mujer, que estaba interesado en alguien más, que su relación romántica de un año había llegado a su fin. No está claro si Herman realmente estaba viendo a otra persona o si simplemente usó eso como una forma de hacer que la ruptura fuera definitiva, de dejar claro que no había posibilidad de reconciliación. Para Lena Driscoll, este rechazo fue devastador. Había abierto su corazón a Herman después de que él la persiguiera durante meses. Había confiado en él lo suficiente como para mezclar sus finanzas. Había viajado con él, había compartido momentos íntimos, se había permitido creer que pasarían sus años restantes juntos. Y ahora, aparentemente sin advertencia desde su perspectiva, Herman le estaba diciendo que todo había terminado. Peor aún, le estaba diciendo que había otra mujer, lo que significaba que Lena estaba siendo reemplazada, descartada por alguien que Herman encontraba más deseable. Para cualquiera, tal rechazo es doloroso. Para una mujer de 78 años, que probablemente pensaba que esta sería su última oportunidad de romance y compañía, debió haber parecido devastador. La reacción de Lena a esta ruptura fue inmediata e intensa. En lugar de aceptar la decisión de Herman y seguir adelante con dignidad, se volvió obsesiva. Comenzó a aparecer sin invitación en el apartamento de Herman, tocando su puerta repetidamente, exigiendo hablar con él, exigiendo respuestas sobre esta supuesta otra mujer. Cuando Herman se negaba a dejarla entrar o le pedía que se fuera, Lena se enfurecía más. El guardia de seguridad de Hightower Manor fue llamado múltiples veces para tratar con Lena, quien estaba esencialmente acosando a Herman en los días después de su ruptura. El guardia intentó razonar con ella, explicarle que necesitaba aceptar que la relación había terminado, que necesitaba dejar a Herman en paz. Pero Lena no podía o no quería escuchar. En su mente, Herman le pertenecía. Habían compartido una cuenta bancaria. Habían viajado juntos. Habían sido pareja. Él no tenía derecho a simplemente terminar las cosas y seguir adelante con otra persona. Lo que parece claro en retrospectiva es que los celos de Lena se habían intensificado hasta un nivel peligroso. La combinación de rechazo,
humillación percibida y la idea obsesiva de que Hermann estaba con otra mujer, creó una tormenta perfecta de emociones que una mujer con menos control de impulsos de lo normal no podría manejar de manera racional. Y Lena Driscoll, que había vivido 78 años sin violencia, estaba a punto de tomar una decisión que destruiría tanto su propia vida como la vida de Hermann Winslow. La mañana del asesinato. 10 de junio de 2005. La mañana del viernes 10 de junio de 2005 comenzó de manera ordinaria para la mayoría de los residentes de Hightower Manor. Los que eran madrugadores se despertaron con el amanecer, prepararon café, tomaron sus medicamentos matutinos. Algunos encendieron la televisión para ver las noticias. Otros salieron a caminar por el vecindario antes de que el calor del día de verano de Atlanta se volviera opresivo. Hermann Winslow, siguiendo lo que aparentemente era su rutina habitual, bajó al vestíbulo comunitario del edificio con su periódico matutino. El vestíbulo de Hightower Manor servía como un espacio de reunión informal donde los residentes podían socializar, leer o simplemente pasar tiempo fuera de sus apartamentos. Había sofás y sillas cómodas, buena iluminación, un ambiente generalmente agradable. Hermann se acomodó en uno de los sofás, desdobló su periódico y comenzó a leer, probablemente esperando una mañana tranquila antes de que el resto de su día se desarrollara. Lo que Hermann no sabía era que Lena Driscoll se había despertado esa mañana con un propósito. Había tomado su decisión durante la noche anterior o tal vez en los días posteriores a que Hermann la rechazara. Si no podía tenerlo, si la estaba reemplazando con otra mujer, entonces nadie lo tendría. Lena se vistió esa mañana, pero no con la ropa que normalmente usaría si planeara salir de su apartamento de manera presentable. En cambio, se puso una bata de baño, el tipo de prenda que las personas usan cuando no esperan ver a nadie fuera de su propio hogar. Se puso medias de soporte, el tipo de medias de compresión que muchas personas mayores usan para problemas de circulación. Se puso pantuflas, no zapatos adecuados. Y colocó un gorro de red en su cabello, el tipo de gorro que las mujeres usan cuando no quieren peinarse adecuadamente. Estaba vestida, en otras palabras, como alguien que acababa de salir de la cama, alguien que no estaba pensando en apariencias o convenciones sociales. Estaba pensando solo en una cosa: confrontar a Hermann Winslow. Pero antes de salir de su apartamento, Lena tomó la pistola antigua que había poseído desde 1957. Después de casi 50 años guardada de manera segura, sacó el arma de donde la mantenía. Verificó que estuviera cargada. Y la llevó consigo mientras salía de su apartamento, descendía al vestíbulo y localizaba a Hermann Winslow, sentado en el sofá leyendo su periódico. No está claro si Hermann la vio acercarse. Estaba enfocado en su periódico, probablemente disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Tal vez ni siquiera se dio cuenta de que Lena estaba en el vestíbulo hasta que fue demasiado tarde para reaccionar. Lo que sí se sabe es que Lena se acercó a Hermann, sacó su pistola y la presionó directamente contra su cabeza cerca de su sien. Desde esa distancia de contacto o casi contacto, disparó. El primer disparo habría causado trauma masivo inmediato. Una bala disparada a quemarropa en la cabeza penetra el cráneo, entra al cerebro y causa daño catastrófico. Hermann probablemente perdió el conocimiento instantáneamente o casi instantáneamente. Pero Lena no se detuvo con un disparo. Disparó de nuevo, y posiblemente una cuarta vez. El testimonio posterior indicaría que Lena disparó hasta 4 veces a Hermann Winslow mientras estaba sentado en ese sofá. Cada disparo adicional era excesivo en términos de causar la muerte. Hermann probablemente estaba muerto o muriendo después del primer disparo. Pero Lena continuó disparando, descargando su rabia y celos en el cuerpo del hombre que la había rechazado. El sonido de los disparos resonó por el edificio. Los residentes que estaban en sus apartamentos escucharon los estallidos fuertes y distintivos de disparos. Algunos pensaron inicialmente que era petardos o un automóvil con el escape roto, pero otros reconocieron inmediatamente el sonido de armas de fuego siendo descargadas.
Personas comenzaron a emerger de sus apartamentos, corriendo hacia el vestíbulo para ver qué había sucedido. Lo que encontraron fue una escena de carnicidio. Herman Winslow yacía en el sofá, su cabeza destruida por múltiples heridas de bala, sangre empapando los cojines y manchando el periódico que había estado leyendo momentos antes. De pie cerca del sofá, todavía sosteniendo la pistola de la que acababa de disparar múltiples balas, estaba Lena Driscoll en su bata de baño, gorro de red y pantuflas. No intentaba huir, no estaba tratando de esconder el arma, no mostraba signos de shock o horror por lo que acababa de hacer. En cambio, según múltiples testigos, Lena parecía enojada, agitada, justificada en sus acciones. La confesión y el arresto. Los residentes que se habían reunido en el vestíbulo después de escuchar los disparos inmediatamente llamaron al 911. Reportaron un tiroteo en Hightower Manor, dijeron a los operadores que alguien había sido disparado, que necesitaban policía y ambulancias inmediatamente. Los operadores del 911 preguntaron si el tirador todavía estaba en la escena, si representaba un peligro continuo. Los residentes aterrorizados reportaron que sí, la tiradora todavía estaba allí, una mujer mayor sosteniendo una pistola. Los oficiales de policía del Departamento de Policía de Atlanta fueron despachados y llegaron a Hightower Manor en cuestión de minutos. Se acercaron a la escena cautelosamente, sin saber qué esperar. Cuando entraron al vestíbulo, encontraron a Lena Driscoll todavía parada cerca del cuerpo de Herman, todavía sosteniendo su pistola antigua con su dedo aún en el gatillo. El detective D.B. Mathis fue uno de los oficiales en la escena que interactuó directamente con Lena. Según su testimonio posterior en la audiencia de fianza de Lena, cuando los oficiales ingresaron y le ordenaron que bajara el arma, Lena inicialmente agitó la pistola en su dirección. Los oficiales, entrenados para tratar tales situaciones como potencialmente letales, prepararon sus propias armas, pero también intentaron comunicarse con Lena, ordenándole que bajara la pistola y no fuera disparada ella misma. Eventualmente, Lena cumplió y bajó el arma. Los oficiales rápidamente la aseguraron, tomando la pistola y esposando sus manos detrás de su espalda. En este punto, Lena Driscoll hizo algo extraordinario. En lugar de permanecer en silencio, en lugar de pedir un abogado, en lugar de negar responsabilidad, gritó una confesión a los oficiales que acababan de arrestarla. «Lo hice y lo haría de nuevo». Los oficiales la escucharon decir esto múltiples veces. No había ambigüedad en sus palabras. No había reclamación de que había sido un accidente o autodefensa. Era una admisión directa y voluntaria de que había disparado y matado a Herman Winslow, acompañada de la declaración desafiante de que volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad. Era uno de los tipos de confesiones más claros y más autoinculpatorios que los oficiales probablemente habían escuchado. Más tarde, mientras Lena era procesada y entrevistada más formalmente, continuó confesando voluntariamente el tiroteo. A pesar de que sus declaraciones estaban siendo documentadas y serían usadas contra ella en el juicio, Lena aparentemente no podía o no quería dejar de hablar sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Le dijo a los detectives que Herman la había engañado, que la había usado, que la había reemplazado con otra mujer. Expresó no remordimiento sino rabia justificada, como si matar a Herman hubiera sido una respuesta apropiada a su rechazo. Los paramédicos que llegaron a la escena confirmaron rápidamente lo que ya era obvio. Herman Winslow estaba muerto. Las múltiples heridas de bala en su cabeza habían causado la muerte casi instantáneamente. No había nada que los equipos médicos de emergencia pudieran hacer excepto declararlo muerto en la escena. Su cuerpo fue eventualmente retirado del vestíbulo de Hightower Manor, dejando un sofá manchado de sangre y una comunidad de adultos mayores traumatizada que nunca se sentirían completamente seguros en su edificio de nuevo. El script continúa con la audiencia de fianza, el juicio, la defensa de demencia, el veredicto, la sentencia a cadena perpetua, el nuevo juicio otorgado, la sentencia reducida y las reflexiones finales sobre amor, celos y crimen en la tercera edad. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos
para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.